Bueno, un buen día para todos y todas. Un saludo para quienes nos acompañan en la mañana del día de hoy. La Universidad de La Salle, el Observatorio Rural y el Proyecto Utopía les da una cordial bienvenida a este nuevo webinar, el cual se realiza en el marco de la celebración de los 10 años de nuestra utopía. A través de esta breve conversación plantearemos una discusión y reflexión en torno a nuestros jóvenes rurales, abordados como actores sociales fundamentales para la transformación territorial. Contamos con 3 invitados especiales el día de hoy, quienes nos ayudarán a identificar y comprender los retos y desafíos para los jóvenes rurales colombianos en escenarios de construcción de paz y desarrollo territorial. Por una parte, contamos con la presencia de Rocío González Sandoval, historiadora y magíster en Desarrollo Educativo y Social, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, con experiencia en el acompañamiento a procesos educativos en territorios rurales de alta conflictividad, estrategias de educación en emergencia y prevención de violencias, investigación en conflicto en entidades juveniles rurales y experiencia en seguimiento y evaluación de proyectos sociales. Gracias, Rocío, por aceptar nuestra invitación. Asimismo, nos acompaña Alejandra Ramírez Becerra, politóloga y filósofa, magíster en filosofía, igualmente investigadora del CINEP en el campo educativo y de formación. Ha acompañado proyectos dedicados a la defensa por el derecho a la educación y a la pedagogía para la construcción de paz, enfocada a procesos de incidencia política liderados por comunidades y organizaciones de base, para la construcción de agendas territoriales de educación rural pertinente y de calidad en territorios del sur del Tolima, el Medio Atrato Chocuano y el Pacífico Caucano. Alejandra, igualmente gracias por aceptar nuestra invitación. Por último, también tenemos como invitado a John Alexander Cubides, joven rural, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de La Salle, particularmente de nuestro proyecto Utopía o a través de nuestro proyecto Utopía. Actualmente Alexander es el alcalde de Chámeza en el departamento de Casanare. Alexander, muchas gracias igualmente por aceptar nuestra invitación. También nos acompaña en el chat de preguntas el profesor Néstor Cordero, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, colaborador también de nuestro Observatorio Rural. Bien, a manera de introducción y teniendo en cuenta que este webinar se realiza en el marco de la celebración de los 10 años de nuestro proyecto Utopía, vamos a presentar un corto video que nos envían 2 estudiantes de Ingeniería Agronómica que están en este momento en el campus, quienes han alentado precisamente un poco la realización de este webinar. Entonces, los voy a dejar con este corto video a manera de introducción. Muy buenas. Los saludos desde el Campus Utopía de la Universidad de La Salle. Para nosotros es un verdadero privilegio poder participar en este tipo de espacios donde se abordan temas sobre la juventud rural. En Colombia, las condiciones estructurales de la ruralidad, tales como los altos índices de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, la falta de una educación de calidad, acompañado junto al conflicto armado, están haciendo que el campo cada vez más esté envejeciendo. Esto ya dado porque muchos de nosotros los jóvenes nos hemos visto en la necesidad de emigrar hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades, tales como ofertas laborales y mejor educación. A lo largo del evento se tocaron temas como la educación superior rural de calidad y las oportunidades. Estoy convencido de que en Colombia se deben de implementar políticas públicas que garanticen una educación superior de calidad. Esto, el campo colombiano va a tener un mejor renacer, se puede seguir pensando en paz y podemos hacer de Colombia una Colombia más próspera. Finalmente, queremos agradecer por la generación de estos espacios que nos involucran a todos los jóvenes, pero desde luego queremos invitarlos para que en próximos eventos haya una participación más fuerte de la juventud rural colombiana. Bien. Allí teníamos a 2 estudiantes de nuestro programa
ingeniería agronómica, que hace parte de nuestro gran proyecto Utopía, donde precisamente trabajamos con jóvenes rurales como una apuesta de desarrollo de país. Bien, entonces vamos a iniciar. A continuación vamos a presentar un grupo de preguntas que surgen de la reflexión del Observatorio Rural con relación a las características, expectativas, necesidades y aspiraciones de los jóvenes y las juventudes rurales de nuestro país en el marco de la construcción de paz y el desarrollo territorial sostenible, pero además de una serie de consideraciones internas por parte de la Universidad de La Salle en el marco de nuestras apuestas por el desarrollo rural territorial, lo cual, por supuesto, está relacionado con nuestro proyecto, el Observatorio Rural, nuestro nuevo Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, nuestro manifiesto rural, el cual invito a consultar, está disponible en la página web de la universidad y la página web del observatorio, y obviamente una serie de acciones que buscan contribuir a un estado de equilibrio socioterritorial en términos de la relación urbano-rural. Bien, para empezar y ubicarnos en un diálogo que nos permita aproximarnos a la realidad de los jóvenes rurales, tenemos una pregunta para los tres invitados, a partir de la cual seguramente habrán diferentes réplicas o contrapreguntas por parte de nuestros asistentes, quienes pueden dejar sus preguntas en el chat y al cierre del webinar estaremos dando respuesta en la medida del caso a algunas de ellas. Entonces, para empezar, Rocío, ¿quiénes son y qué sabemos en Colombia de los jóvenes rurales? Cuéntanos. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Yo agradezco a ustedes pues la invitación como a este diálogo. Quiero aclarar un poco que esas reflexiones que vamos un poco a compartir en este rato de diálogo remiten no solo al estudio exploratorio sobre juventudes rurales, sino también al acumulado de experiencias con las que CINET cuenta a lo largo de su historia pues en varias regiones de Colombia. Bueno, ¿quiénes son y qué sabemos en Colombia de los jóvenes rurales? Pues yo preferiría empezar por contestar la pregunta sobre lo que sabemos en Colombia de los jóvenes rurales, porque allí es desde donde nosotros nos paramos para hacer esos acercamientos a la pregunta por quiénes son los jóvenes rurales. Lo primero que tenemos que decir es que sabemos muy poco en Colombia sobre las juventudes rurales. La juventud ha sido mayormente retratada y estudiada desde una mirada pues urbana. Uno mira y existen pues muy pocos desarrollos que la hayan abordado desde la especificidad del contexto rural. Están los estudios de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Manizales, Procasur, RIMIS, incluso Gabriel Kessler hizo un estado del arte de la investigación sobre la juventud rural en América Latina y encontraba en los estudios un fuerte sesgo urbanizante. Nosotras, haciendo pues nuestro estudio, ratificamos esto. Es muy poco lo que sabemos sobre ellos, sobre los sueños, sobre sus deseos, sobre sus anhelos. Nosotros no contamos con muy pocos estudios pues juiciosos y sostenidos en el tiempo sobre la diversidad y la riqueza de experiencias que constituye pues el mundo de lo rural. En el país pues básicamente hay como dos grandes tendencias y que las identifica claramente Floredilma Osorio en sus estudios y frente a los vacíos en el tema. Y ella dice pues lo primero es que se invisibiliza a los jóvenes en el campo porque son valorados fundamentalmente como mano de obra, pero se les desconoce como actores o como sujetos sociales capaces de participar, de opinar, de pensar, de proponer. En el Magdalena Medio, en norte de Santander, allí en Valle del Cauca, donde nosotros realizamos pues nuestra experiencia y aquel estudio exploratorio, la poca oferta de servicios para los jóvenes rurales está orientada a fortalecer su papel como productores potenciales, pero no como sujetos sociales y políticos. Y por otro lado, hay una tendencia también a homogenizar al joven rural, a desconocer como la diversidad de sus problemáticas. Es una intención de simplificar lo rural. Lo rural necesita comprensiones específicas. Se desconoce la diversidad de sus historias, de sus vivencias, cómo vive
el joven en un territorio de frontera, cómo viven aquellos que desarrollan su vida en la montaña o aquellos que han transitado su vida también alrededor del río, o qué piensan esos jóvenes que viven en territorios de disputa y caracterizados por una alta conflictividad. Es decir, nosotros estuvimos haciendo el ejercicio exploratorio sobre la juventud rural en territorios que se enfrentan a procesos de reconfiguración territorial muy complejos, algunos impulsados por la agroindustria de la caña en el Valle del Cauca, o por la producción de hidrocarburos y cultivos ilícitos en norte de Santander, o la extracción del oro y los minerales en el sur de Bolívar. Esto claramente pone en evidencia la heterogeneidad de lo rural, las particularidades, las dinámicas de cada territorio y lo que decía atrás, se necesita hacer comprensiones específicas. Lo terrible de todo esto es que desde esa ignorancia es que se decide lo que le conviene a la juventud rural. Desde esa ignorancia se hace la política pública de juventud. Desde aquí se ofertan los servicios a los jóvenes, es decir, la política de juventud potencia una relación de dominación derivada del mundo urbano. Y esto yo quiero dejarlo claro, no es un descuido, es claramente una decisión política. Bueno, pero a pesar de todo este panorama, desde los años 80 hasta hoy se ha comenzado a delinear pues como un incipiente campo de investigación que trata de fundamentalmente pues temas que son también los temas de este conversatorio, la definición de la juventud rural, cómo se configuran las identidades, los espacios de socialización de los jóvenes, los temas de educación, el trabajo, el ocio, los temas de participación política, la migración, el género, en fin. Y ahora haciendo esta aclaración, ¿quiénes son los jóvenes rurales? Pues hay que reconocer que existe un vacío teórico pues sobre esa definición de joven rural, pero pues voy a contarles como unos elementos que fueron fundamentales desde donde nosotros nos paramos en el estudio exploratorio que hicimos, y lo primero es que en virtud de lo que anteriormente señalé, nosotros preferimos hablar de juventudes rurales. Nosotros nos encontramos en esta experiencia con jóvenes rurales indígenas, con jóvenes rurales afro, con el joven inserto en territorios de conflicto, y ellos representan esas realidades heterogéneas del mundo rural, que junto con aspectos de género y socioeconómicos, solo por mencionar pues como los más importantes, pueden enmarcar necesidades y tipos de respuestas diferentes a la hora de, por ejemplo, generar recomendaciones de política pública. Entonces, para hablar de juventudes rurales, es fundamental empezar a comprender a los jóvenes en clave territorial. La vida de cualquier ser humano pues tiene una relación profunda y fundamental con el contexto que habita, y ese lugar que habitamos nos ofrece posibilidades, nos ofrece también barreras, nos ofrece satisfacciones, pero también nos ofrece un sinnúmero de frustraciones. Y esto supone pues que la categoría de juventud rural cambia según los tiempos, según los lugares y según la cultura. Yo quiero contarles muy rápidamente, en el estudio que hicimos, nosotras encontramos algunas claves interesantes para hablar de juventudes rurales hoy. Por ejemplo, los jóvenes hoy tienen una mayor movilidad e intercambio constante con los entornos, incluyendo con las veredas, con los centros urbanos regionales, donde acceden a bienes y servicios. Es decir, ellos sostienen un mayor contacto y mayor información con lo que ocurre por fuera de sus territorios más inmediatos. Por eso uno encuentra una gran similitud entre los jóvenes rurales y los que habitan en las márgenes de las ciudades. Otra clave importante allí es que los jóvenes poseen mayores niveles educativos que sus padres y sus abuelos, y tienen también mayores expectativas y aspiraciones de educación superior. Sin embargo, cuentan con profundas barreras para el acceso y para la permanencia en el sistema educativo. Otra clave para tener en cuenta es que los jóvenes son una generación con habilidades y con intereses en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y ellos construyen estrategias para superar esas brechas y la precariedad que existe en todos los temas de conectividad. Digamos que los jóvenes rurales representan mayor flexibilidad, mayor disposición al cambio, mayor apertura para la innovación. Digamos que a los jóvenes rurales se les debe considerar como potenciales actores allí en sus territorios. Otra clave importante es el vínculo de estos jóvenes con la tierra.
digamos que el vínculo va más allá de que la producción de alimento, hay otras sensibilidades y otras valoraciones. Los jóvenes son conscientes de las amenazas que se ciernen sobre el campo y nosotros nos encontramos con jóvenes para los cuales el trabajo agrícola resulta pesado, resulta mal remunerado y está fuera de sus expectativas. Y por último, otra clave es que a pesar de las transformaciones que son innegables, las nuevas generaciones de jóvenes continúan enfrentando duras barreras de género que marcan sus experiencias. Entonces, bueno, en suma, como para no extenderme más, lo que queremos decir a través de esta experiencia es que las identidades juveniles rurales se construyen a partir de las prácticas, de las memorias, de los paisajes, de las relaciones familiares y vecinales. Desde allí, ellos dotan de sentido sus vidas. Gracias. Rocío, muchas gracias. Alejandra, a propósito de la respuesta que nos da Rocío, ¿tú qué podrías contar al respecto? ¿Qué agregarías? Bueno, pues sí, creo que Rosy ya dio de una manera muy completa como lo que nosotros hemos pues identificado como dentro del trabajo que CINEPA ha hecho en múltiples experiencias, ¿sí? Yo le agregaría es que, digamos, esta necesidad muchas veces esta pregunta y este deseo de tratar de identificar a los jóvenes rurales dentro de una única categoría es lo que para nosotros resulta tan conflictivo, ¿no? Y bueno, ya Rosy lo explicó, digamos, hay jóvenes rurales dependiendo de su contexto, de su territorio, hablamos de los que son campesinos, de los que son de comunidades indígenas, hablamos de los que son de cascos urbanos y tienen como otro tipo de proyecciones en su proyecto de vida, pero pues también tienen un arraigo con el territorio. Entonces ahí hay como distintas cosas que comentar. Pero digamos, si quisiéramos generar como si quisiéramos también dar como unas lecturas muy amplias que sean de esos jóvenes rurales, pues vendríamos a decir a grandes rasgos que lo que Colombia sabe, por ejemplo, en materia estadística de los jóvenes rurales son aspectos como que el 23% de los jóvenes en Colombia son jóvenes rurales, o sea, 2.600.000 aproximadamente de la población juvenil colombiana es de jóvenes rurales. Podríamos también decir que los niveles de educación de estos jóvenes no son muy altos, que la mayoría, o sea, digamos, hablamos de un 50% aproximadamente de los jóvenes rurales, solo tienen hasta quinto de primaria, no concluyen su educación media ni su educación secundaria. También podríamos decir que aproximadamente de estos 2.600.000 jóvenes rurales que existen en Colombia, el 40%, es decir, 1.050.000 aproximadamente, pues viven en condiciones de pobreza importantes y alarmantes. Y también decir, por ejemplo, que cosas que sí tenemos que tener presentes con los jóvenes rurales y que también hemos estado como, digamos que en los últimos años las disciplinas se han intentado encontrar es que pues el joven rural ha sido una población importante y mayoritaria en el conflicto colombiano. Eso también habría que decirlo. Digamos, entre 1985 y el 2018 se calculó que 1.828 jóvenes, que 1.828.000 jóvenes habían sido víctimas de la guerra. Entonces, pues esto pone a los jóvenes rurales también en una condición de vulnerabilidad igual de importante que la pone, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las víctimas de desplazamiento. Los jóvenes han tenido un impacto importante en la historia del conflicto colombiano. Entonces, sí, decir que esas son como otros detallitos que podemos, digamos, que se han reunido en términos estadísticos en el país y que pues hay que tenerlos presentes, aunque habría que, como ya lo dijo Rosy muy puntualmente, habría que dejar de hablar de una categorización de joven rural como una cosa homogénea y habría que pensar es como en juventudes rurales heterogéneas que varían dependiendo de su contexto y de su territorio. Yo creo que eso sería lo que yo podría agregar. Alejandra, muchas gracias. Quiero darle la palabra en este momento a John Alexander. John Alexander, ¿qué agregarías? Hago la claridad que John tiene dificultades en este momento con su video, así que solamente lo vamos a escuchar. John Alexander, entonces, sobre todo en el contexto de Chamisa, en el rol que tienes en este momento como alcalde, ¿quiénes son y qué sabemos de los jóvenes rurales?
Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer a cada uno de los presentes que nos encontramos en este espacio muy importante para el tema del joven rural en Colombia. Quiero saludar a las personas que encuentran en Utopía, que están formándose también como ingenieros agrónomos y actores importantes a nivel social de sus regiones. Mi concepto sobre el tema del joven rural es que, de hecho, voy a ir un poco más allá de lo que se ha planteado. Desafortunadamente, salgamos un poco del sector rural, en las ciudades hay una generación de jóvenes que comúnmente se conocen como la generación Nini. La generación ni estudia ni trabaja. El sector rural, el joven rural, es un joven que, sin importar la categorización que le queramos dar por región o por zona, es un joven que tiene una cualidad, un común denominador, y es el tema del trabajo. El joven rural lo caracteriza, a pesar de las dificultades que hay de acceso a la tecnología, a la educación superior, que son muy grandes en el sector rural. Realmente hay un común denominador que tenemos todos, y es el tema del trabajo y amor hacia su tierra. Por eso es muy importante que las políticas que se han planteado a nivel nacional son políticas que tienen un desenfoque muy fuerte en el sector rural, porque necesitamos políticas que nos permitan que sean construidas desde los territorios, desde ahí, desde realmente donde se forma la necesidad. Y ahorita que estoy en el sector público, pues esto es más que claro, que se evidencia de que el joven rural nos están colocando algo desde afuera, como creen que ese sector realmente, los jóvenes del sector rural, pero ninguna persona se pone o se coloca desde los territorios a construir lo que realmente se necesita para el joven rural, lo que realmente se quiere, porque hay un falso concepto de desarrollo que hace que el joven rural migra hacia las ciudades. Y se creen que lo que se ha vendido en las regiones es que el verdadero desarrollo está en la ciudad, ir a la ciudad, estar en otro espacio, cuando efectivamente lo que está viviendo es que mucho joven migra con un concepto errado y se pierde en muchos espacios esa buena capacidad que tiene de trabajo, que únicamente se necesita formación, pero desde las regiones, desde las mismas, para poder construir su mismo territorio, con las mejores acciones que se necesitan para hacer lo mismo. Esa es mi apreciación y mi concepto referente a la primera pregunta. Bueno, John Alexander, muchísimas gracias. Creo que los tres han dejado algunos planteamientos interesantes que intentaremos desarrollar de aquí en adelante en los próximos minutos. Y digo intentaremos porque el asunto es absolutamente interesante, complejo, y bueno, el tiempo nos lo permite, pues lo podremos ir haciendo. Bien, creería entonces que finalmente tenía una contrapregunta yo con relación a si Colombia sabe quiénes son sus jóvenes rurales más allá de saber cuántos son, y pareciera ser que no. Entonces vamos a tratar de continuar con algunas características que nos permitan de repente ir teniendo algunos elementos, algunos atributos que nos permiten responder esa gran pregunta. Prosigo. A propósito de las diferentes acciones de investigación y reflexión que el CINEP ha llevado a cabo con relación a los jóvenes rurales o las juventudes rurales en Colombia, una de ellas que recomiendo, titulada Las voces de los jóvenes del campo hablan, ¿nos podrías contar por qué las juventudes rurales no son homogéneas, tal como en ocasiones, muchas veces, se tiende a pensar, sobre todo desde la centralidad de los gobiernos? Tienes apagado el micrófono, Rocío. Ok. Bueno, yo frente a esa pregunta, yo voy a decir algo que quizás suene repetitivo, y es insistir en que lo rural abarca procesos territoriales muy diversos, ¿sí? No, nosotros no podemos hablar de una sola perspectiva o una sola experiencia de lo rural, sino de múltiples dinámicas.
lo rural no es unívoco, es plural y se teje a partir de las relaciones con otros entornos y con pertenencias a entornos mucho más amplios, sean estos los municipios, las regiones o incluso el mismo país. Yo quiero explicar eso a través de la experiencia con el estudio exploratorio que nosotros hicimos. En nuestro proyecto, pues nosotros estuvimos allí en norte de Santander, en municipios donde la desigualdad en la distribución de los recursos y las oportunidades en el campo alcanzan unas expresiones exageradas, así como exuberantes. Y las cifras disponibles evidencian también claramente como esas desventajas frente a los territorios urbanos. Por ejemplo, Tibú es uno de los 60 municipios de Colombia que más expulsa población. Por otra parte, la condición de región fronteriza con Venezuela hace que esos territorios tengan un intercambio muy fluido con el Estado venezolano. Allí las posibilidades para los habitantes se alteran como al vaivén de las relaciones entre los dos países. Los jóvenes viven allí en medio de un territorio en total disputa, con múltiples actores e intereses, donde por fuera de la ilegalidad, la coca, el contrabando, los grupos armados, pues es difícil sostener la economía. Entonces la experiencia de estos jóvenes allí en estos territorios de frontera está marcada por la movilidad entre territorios rurales y urbanos y transnacionales. La frontera se cruza para trabajar, se cruza para adquirir bienes básicos, se cruza la frontera para acceder a consumos. Para los jóvenes productores agropecuarios, vivir en esa zona de frontera representa grandes desventajas a la hora de sacar los productos a la venta, puesto que ellos tienen que competir con productos de menores precios que se ofrecen en la frontera. Digamos que las dinámicas de la frontera les generan opciones laborales a los jóvenes, como el comercio, las mercancías, el combustible. Entonces, una característica de las trayectorias vitales de los jóvenes en esos territorios de frontera es la multiactividad y la flexibilidad frente a las oportunidades que se presentan según la época del año. Nosotras en el estudio recogemos el caso de una joven de allí de Tibú, que es pescadora, es cocinera, es recolectora de corozo de palma aceitera, es jornalera en cultivos de pancoger y cultiva la parcela familiar también por cuenta propia. Es decir, la multiactividad en territorios de frontera es una estrategia de supervivencia para los jóvenes. Por eso en el estudio decimos que allí en esos territorios de frontera, en esos municipios, se configura un tipo de identidades territoriales móviles que se adaptan a los ritmos, al movimiento constante y a esas oportunidades que ofrece la vida de frontera. Pero si nosotros nos vamos al Valle del Cauca, entonces allí es una región que concentra el desarrollo de la agroindustria de la caña. Allí los índices de necesidades básicas insatisfechas son muy inferiores a los que se viven en norte de Santander. Allí los jóvenes desarrollan la vida en uno de los departamentos más industrializados e integrados económicamente al país. Entonces, claro, allí las expresiones y los daños de la guerra pues constituyen un fenómeno que es común a todos los 3 departamentos. Sin embargo, allí las trayectorias de los jóvenes advierten un tránsito o un movimiento, que diría uno, un movimiento pendular permanente entre el territorio más inmediato y la provincia y la región. Allí los vínculos familiares, el acceso a la educación y las experiencias laborales configuran esas experiencias de intercambio constantes y allí las identidades se construyen a partir de esa mixtura y de esas relaciones entre lo rural y lo urbano. Entonces, para los jóvenes habitar este territorio, digamos, para los jóvenes que hacen, que construyen allí sus vidas en estos territorios, hacer parte de una región donde existe un proyecto modernizador tan claro, supone también
tensiones y también desencuentros. Hay una tensión entre el modo de vida campesino y el avance de la agroindustria de la caña de azúcar. Para los jóvenes allí la agroindustria de la caña de azúcar es percibido como una amenaza para sus territorios, aunque los integra por vía, digamos que la industria de la caña integra a estos jóvenes por vía del empleo como coteros, como conductores de tractor, bueno, en fin. A estas identidades que se configuran en este territorio, en nuestro estudio lo llamamos las identidades híbridas, que se construyen entre una constante circulación entre el campo y la ciudad y con oportunidades muy importantes para los jóvenes. Pero si nos vamos al Magdalena Medio, allí en el sur de Bolívar, la relación de los jóvenes con los territorios que habitan allí está marcada por las prácticas vinculadas a la tierra y al agua y por fuertes conflictividades muy profundas. Allí la pesca, la minería artesanal y el ocio constituyen prácticas fundamentales para los jóvenes. Allí incluso el alcalde hablaba de los ninis. Bueno, allí encontramos grupos de jóvenes que no estudian, que no trabajan y que reivindican también incluso el ocio. A estas identidades que constituyen los jóvenes en el Magdalena Medio, nosotros los llamamos identidades anfibias, donde el componente ambiental aparece como fundamental en la relación que los jóvenes construyen con sus territorios. Pues con esto, básicamente, nosotros queremos hacer énfasis en la importancia de insistir en lo heterogéneos y cambiantes que son los territorios rurales y, por ende, los jóvenes rurales. Las prácticas territoriales, las representaciones de estos territorios, los intercambios sociales y el paisaje marcan la vida de esos jóvenes y a la vez transforman las decisiones y las acciones de esos jóvenes. Por eso al joven rural no se le puede despojar de su heterogeneidad. Creo que esa tiene que ser como la consigna. Hay una hegemonía de las representaciones que señala lo que existe y lo que no existe. El joven rural no solo ha vivido un despojo material, sino también ha vivido un despojo simbólico, y yo vuelvo a insistir en algo. Pensamos que la homogenización del joven rural está, es un olvido, y yo siento que está lejos de ser un olvido, es una decisión política. En conclusión, nosotros no podemos hablar de una sola experiencia de lo rural. El mundo rural está reclamando ese reconocimiento. Creo que desde la academia es bastante lo que se puede hacer en ese tema, en el reconocimiento que reclaman el mundo rural. Gracias. Rocío, muchas gracias. Creo que pues, haces unos planteamientos absolutamente importantes, sobre todo eso que tiene que ver con la territorialidad simbólica, que más adelante vamos a tratar de profundizar. Ahora bien, en este mismo sentido, en atención a las cifras que arrojó el Censo Agropecuario del 2014 y otras fuentes de información, Alejandra, cuéntanos cuál es tu reflexión acerca de cómo viven las juventudes en el campo, es decir, cómo se configuran sus territorialidades. Cuéntanos un poco acerca de esto. Vale, sí, bueno, a grandes rasgos que arrojó el Censo Nacional Agropecuario, como para que tengamos eso sobre la mesa, ¿no? Y es que, bueno, arrojó que, por ejemplo, en términos de la tenencia de la tierra, es un problema muy grande para las juventudes rurales. Sobre todo el alcalde John hacía mucha referencia a la importancia que tenía para la juventud este deseo de trabajo y este deseo de pertenencia y arraigo. Y eso entra en conflictos enormes, por ejemplo, con lo que muestran las cifras, y es que, digamos, solo el 0.3% de los jóvenes, según el Censo Nacional, pues tiene cualquier tipo de propiedad sobre la tierra. Es decir, ni siquiera es que sea propietario de esa tierra, sino que también puede ser arrendador o también puede tener como un contrato de parcería. Entonces, digamos, es una cifra bastante alarmante, pues porque eso muestra que la falta de acceso a la tierra en las cantidades suficientes, necesarias, seguras, es una de las principales dificultades con las que el joven se encuentra día a día en su configuración en el campo y en su territorialidad. Pero también decir entonces que esto queda también reflejado en unas cifras laborales alarmantes, sobre todo para el caso de las mujeres.
Mientras que, por ejemplo, hablamos de que el 8% de los jóvenes rurales hombres no son, ni estudian ni trabajan, entran dentro de esta categoría de ninis. Estamos hablando que la proporción para las mujeres es 5 veces más grande y hablamos de que el 42% de las mujeres jóvenes rurales no estudian ni trabajan. Entonces, ahí todavía hay una configuración territorial que todavía está marcada por unas disparidades de género muy grandes que son también importantes resaltar en esta realidad que viven día a día los jóvenes rurales. Y eso se ve reflejado también en cosas como el hecho, por ejemplo, de que, no sé, 1 de cada 5 mujeres, según lo arrojó el Censo Nacional, 1 de cada 5 mujeres jóvenes rurales entre los 15 y los 19 años, o ya ha tenido un hijo o está embarazada. Entonces, pues estamos hablando de una proporción del 20% aproximadamente, lo cual es también significativo. ¿Qué nos arrojan también otras cifras? Nos dicen, por ejemplo, que en materia de educación, la tasa de cobertura neta en materia de educación es muy baja. En educación secundaria tenemos que hay una tasa del 54% y en educación media, que es como con la que se termina el bachillerato, tenemos una tasa de cobertura del 24%. Entonces es una cosa muy baja. Y entonces esto también se ve reflejado en asuntos de analfabetismo, en asuntos de pobreza. Como les comentaba anteriormente, hablamos de que el 40% de los jóvenes rurales está en una condición de pobreza en su territorio. Y que esto respecto a, por ejemplo, las formas en las que se relacionan digamos, haciendo una comparación con la población de juventud urbana, pues es alarmante. Pero entonces, digamos, en estas condiciones que nos arrojan el censo, pues también vemos que precisamente alrededor de esas condiciones, pues se configuran sus territorialidades. Entonces, nuevamente, pues insistir que dependiendo pues del contexto territorial en el que esté cada quien, pues hay ciertas formas que se van dando. Pero en este trabajo que hicimos, pues que se hizo en CINEP respecto a jóvenes rurales, había una cosa que se resaltaba mucho y es que es importante entender la configuración de las territorialidades de los jóvenes a partir de 3 etapas o 3, no etapas, perdón, sino 3 dimensiones o 3 concepciones que hay que ser muy cuidadosos y tenerlas presentes al momento de entender cómo se configuran territorialmente ellos. Y es que normalmente estamos entendiendo, hay una primera dimensión que es como la usual, la repetitiva, y es que entendemos la juventud como una etapa de vida, ¿no? Una dimensión muy etaria en donde pues como que el joven se circunscribe en un tiempo de los 14 a los 28 años en Colombia, ¿sí? Entonces, lo que entendemos de su configuración es que entre los 14 y los 28 años ellos toman una serie de decisiones y una serie de aspectos identitarios que van marcando su manera de ser o no. Pero también hay una dimensión que nos parece que es importante resaltar a la hora de cómo se configuran estos jóvenes, y es que pues hay una aproximación desde las experiencias que los jóvenes tienen en términos generacionales. Una forma, digamos, de entender cómo el joven va configurando su territorialidad, pues se va configurando alrededor de su territorialidad, es que hay una perspectiva generacional en la que él busca distinguirse del niño y también busca distinguirse del adulto, ¿sí? Y en aquello que se entienda en cada territorio por un niño y en aquello que se entienda en cada territorio por un adulto, alrededor de eso que entendemos como generaciones, el joven va configurando su forma de ser. E incluso lo que vemos hoy en día es que esos jóvenes rurales, sobre todo respecto a las generaciones mayores, cada vez intentan controvertir más esos órdenes y esas relaciones de poder que hay en términos de una generación y la otra. Cuando se habla como de una generación adulta, de una generación mayor, el joven que tiene como una serie de responsabilidades, de características, que tiene como una serie de obligaciones, el joven
intenta de alguna forma también poner en cuestionamiento esas generaciones y a partir de ahí empezar a configurar también lo que él entiende como su forma de ser en el territorio. Y finalmente, pues hay una dimensión que marca mucho la forma en la que el joven se configura y es ese vínculo que tiene con los territorios y cómo eso marca su experiencia como joven rural. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de comunidades del Pacífico, que yo creo que esto es muy diciente en este tipo de comunidades, como en Chocó, en Valle, en Cauca, en todo el litoral Pacífico, caucano, donde nos damos cuenta que esta vinculación al amor a la tierra, a las raíces, a las costumbres, a la cultura, resultan marcando y configurando de manera muy puntual cómo el joven se identifica y se entiende y se proyecta en el mundo y en su ser, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vemos que muchas de las comunidades del Pacífico dicen que se identifican como en esa comunión y en esa relación que tienen con la naturaleza, con el entorno, con los alimentos, con los cantos, con la religión, con la cultura, con la manera en que los cuerpos se van expresando, como el cuerpo también se va configurando en una materialidad muy grande a partir de una serie de elementos culturales. Cómo me voy vistiendo, cómo me voy arreglando, cómo me voy presentando al otro, cómo voy apareciendo ante el otro a raíz de precisamente todas esas configuraciones territoriales que hay ahí en esos vínculos de relacionamiento profundo con el territorio. Entonces, digamos, ahí es donde también nosotros hemos tratado de hacer el llamado a hay que considerar todas estas dimensiones de la juventud cuando se trata de entender cómo se configuran territorialmente, no solo en una categorización etaria que los pone entre los 14 y 28 años, sino toda una serie de relaciones con sus generaciones y con su territorio que van marcando unas particularidades en la forma en la que interactúan unos con otros y en la forma en la que se configuran, en la forma en la que se proyectan en el territorio, en la forma en la que generan estos movimientos de arraigo y desarraigo que están en un constante vaivén unos con otros. Entonces, eso me parecería fundamental mostrarlo y hacer énfasis sobre esas tres dimensiones que se ponen en el trabajo realizado con jóvenes rurales y que me parecen sustanciales a la hora de comprender esa diversidad de juventudes rurales que hay. Ok, Alejandra, muchas gracias. Creo que es bastante evidente lo que nos dices a propósito de la investigación que ustedes han llevado a cabo, a propósito de estas dimensiones un poco desconocidas seguramente por todos quienes nos interesan estos asuntos propios de los jóvenes y las juventudes rurales. Volviendo con Alexander, John Alexander, mira, es claro que en Colombia una de las grandes brechas territoriales está relacionada con la educación en términos de cobertura, calidad y pertinencia, sobre todo en atención a las capacidades territoriales. Y de cierta manera, de esta brecha, pues se desprenden algunas otras que son históricas en nuestro contexto rural. Al respecto, John Alexander, ¿cómo desde tu vivencia y vos como joven rural se podría contribuir para que esto cambie? Bueno, partamos de que el Estado como tal, las políticas como lo nombré en un comienzo, se han estado enfocando en que creo que una de las personas que están en este momento como conferencista o participando en el observatorio nos comentaba algo muy puntual, y es que se está construyendo una política desde afuera hacia las regiones. Yo creo que lo más importante en estos momentos es que el joven rural tiene que ser activo dentro de las políticas públicas establecidas, incluyendo la parte educativa, de formación. Teniendo en cuenta que desde formulación del plan de desarrollo de cada una de sus regiones, de cada uno de sus municipios, lo que pasa es que siempre se construyen los planes de desarrollo o las demás políticas, las construyen personas ajenas o digamos el adulto, como se mencionaba, mayor a 30 años, y en algunos espacios la recolección de información de estas personas de qué es lo que quieren hacer sus regiones,
de qué es lo que quieren ellos realmente, o hacia dónde apunta su futuro, o si hay que ayudar o contribuir el Estado, de qué forma, no se tiene en cuenta. Siempre se parte de supuestos, de decir, yo creo que el joven necesita tal cosa, cuando realmente lo que tenemos es que de la formulación del mismo, y coloco un ejemplo claro, como yo lo he hecho acá, plan de desarrollo, y se ve la cantidad de ideas y de necesidades que realmente tiene el joven rural colombiano, hacia dónde apuntan ellos, hacia dónde están ellos enfocados también, buscando siempre la inmensa búsqueda, o tiene un común denominador, aparte del trabajo y lo demás, es cubrir sus necesidades básicas y complementarias a nivel formativo, incluyendo la parte de educación. La educación que llega a las zonas, y lo he vivido en esta administración, y es que es desenfocada. Les voy a colocar un ejemplo claro. En Chámeza me llega un curso del SENA básico para formar técnicos en una área de la cual no se necesita. Entonces envían programas en la parte de formativa que realmente no van a ser aplicables a la región. Son aplicables a que el joven se forme y salga de su región y se vaya a las ciudades. Como estamos buscando es todo lo contrario, que se mantenga en sus regiones y ayuda a que crezca en conocimiento, en educación y crezca también en el desarrollo de la misma, ¿no? De su región. Aquí llegan programas, de hecho yo he cerrado un poco la puerta a algunos de ellos que son muy desenfocados a la necesidad real de las personas. Entonces, por lo menos, un programa de formación en HS o seguridad industrial, cuando en el momento lo que necesitamos es formar jóvenes en otras áreas que realmente nos permitan crecer como región y no hagamos que el joven buscado la necesidad de empleo se tenga que desplazar hacia la ciudad, hacia Bogotá, buscando esa oportunidad. Todo lo contrario, hay que fortalecerlo desde adentro y buscar siempre que sean agentes constructivos, que construyan, que contribuyan a que cada acción que se haga en su municipio, como yo lo he venido haciendo dentro del municipio, sea a partir de la idea y la recolección de todos los agentes del mismo, incluyendo la juventud. Lo que necesitamos, resumiendo un poco, es que lo que se construya en torno a la región debe salir dentro de la misma. Es decir, que cualquier idea, proyecto, debe salir construido, debe construirse desde la misma juventud. No algo impuesto, sino algo un poco más de los mismos. Y les voy a colocar algo, enfocándome un poco más, y es que de los mismos medios de comunicación contribuyen a que el joven tenga de pronto un pensamiento diferente en torno a la realidad de lo que se vive, en torno a su misma región. Desde afuera se imponen muchas cosas, y cuando uno va a ver la realidad son errores fallidos que ha tenido por mucho tiempo el Estado de lo que busca hacer en torno al desarrollo de sus regiones. Esa es mi opinión. Ok, John Alexander, muchísimas gracias. Creo que un poco tu respuesta está relacionada con aquello que se ha venido discutiendo a propósito de las capacidades territoriales como instrumento fundamental para la transformación de los territorios, que por supuesto tiene que ver claramente con los procesos de formación, con los procesos de educación. Ahora quiero hacer una pregunta obligada, Rocío, con fundamento en la experiencia del CINEP, y digo obligada porque genera mucha tensión. Eh, ¿Qué tan cierta es la migración de los jóvenes rurales propia o a través de su familia a los contextos urbanos? ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues lo primero que queda, se escucha como hay como una interferencia. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Listo. Bueno, entonces, lo primero que queda en evidencia en el estudio sobre juventud rural es que
es que, como ya lo hemos dicho, las identidades territoriales de los jóvenes se tejen en medio de muchas relaciones, de grandes movimientos, de migraciones, pero también de retornos. Entonces, los padres de familia, incluso nosotros tuvimos experiencias y acercamientos a los padres de familias de los jóvenes que trabajaron aquí en este estudio, y los padres incluso dicen, para que mi hijo sea alguien, lo mejor es que salga de aquí, y ellos le respaldan su salida. Y ellos ven la ciudad, se ve como el lugar donde sus hijos pueden cumplir sus sueños y sus deseos. Entonces, si los adultos no quieren que los jóvenes sigan en el campo, eso expresa algo, y es que las cifras que Aleja presentaba no son gratuitas. La precariedad con la que, digamos que esto muestra la precariedad con la que se vive en el campo. A través de todo este conversatorio, pues lo que hemos evidenciado es que los jóvenes parecen estar condenados a salir de sus territorios rurales hacia las ciudades, debido pues a la desigualdad en la distribución de los recursos, a la desigualdad en el acceso pues como a oportunidades. Hay demasiada desventaja con los jóvenes que viven en la ciudad. El empleo para el joven rural es absolutamente precario. Hay mayores brechas de género y de discriminación. Hay menor seguridad social. Digamos que los jóvenes también han tenido, los cuerpos de los jóvenes que viven allí en el campo han tenido que vivir la violencia. No es gratuito que la principal causa de muerte de los jóvenes en Colombia sea la violencia. Entonces, pues nosotros encontramos allí algo curioso, y es que la mayoría de los jóvenes con quienes hicimos el estudio no ven su horizonte de futuro en la agricultura, no lo ven allí. Muchos también han dicho no a la coca, no al narcotráfico, no a estas actividades ilícitas, y muchos manifestaron su deseo de continuar con sus estudios o conseguir trabajo en Norte de Santander, por ejemplo, allí en Cúcuta, en el caso de Valle del Cauca en Cali, y en el caso de el sur de Bolívar en Bucaramanga, o en otros territorios, en Cartagena, en fin. Entonces, hay otro tipo de migraciones que son más dolorosas y abruptas, y que son ocasionadas por la guerra. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, el conflicto armado. Digamos, casi el 30% del total de la población desplazada está entre 14 y 30 años. Esa población también es la más vulnerable al reclutamiento forzado, y estas situaciones pues modifican de forma abrupta su relación con el campo. Digamos, la guerra afecta profunda e integralmente la vida de la niñez y de la juventud. Entonces nosotros, pues aquí en el estudio, nosotros desarrollamos una idea importante, y es que la migración no necesariamente implica desarraigo. Uno puede salir de manera forzada o puede salir de manera voluntaria de su territorio. Uno puede no retornar o puede también retornar, y pese a ello uno también querer a su territorio. Digamos que partir del territorio no necesariamente significa el rechazo, desapego o olvido del territorio, sino que hay unas condiciones allí que no lo permiten, que son injustas, que son inequitativas. Eso hay que tenerlo en cuenta para hablar del tema de la migración. Por otro lado, pues la migración no necesariamente tiene que verse como un riesgo. Nosotros encontramos allí muchos casos de jóvenes para los cuales la migración fue una oportunidad para ampliar sus horizontes, para potenciar una nueva mirada sobre la realidad. Digamos que es una posibilidad para comparar lo que se tiene con otros. Creo que eso es importante. Lo que pasa es que por lo general no se cuenta con una perspectiva de
retorno. Digamos que las condiciones para el regreso, por lo general, son muy complejas. Nosotros allí en el estudio encontramos cómo las identidades territoriales pues entran en una relación que es muy compleja con lo que nosotros denominamos dentro del estudio los proyectos para el desarraigo y proyectos para el arraigo, que encontramos en cada una de las regiones. Y nosotros los entendemos como esos procesos que potencian o que debilitan esos vínculos de los jóvenes con los territorios rurales y definen sus experiencias y las expectativas que viven ahora en el presente y sus experiencias futuras. Esos proyectos están impulsados por diferentes actores y por fuerzas pues muy diversas. Entonces ambos, esos proyectos para el desarraigo y los proyectos para el arraigo, aparecen como unos marcos de acción para los jóvenes en los territorios y no siempre son excluyentes, al contrario, generan tensiones permanentes, conviven en el territorio y generan también allí tensiones. Entonces así, por ejemplo, mientras que la agroindustria o los procesos mineros, la guerra, las economías ilegales aparecen como proyectos para el desarraigo, uno encuentra también modos de vida y de producción campesina, las posibilidades de acceder a una tierra propia, que es cada vez más difícil, y lo dice el Censo Nacional Agropecuario, la posibilidad de acceder a una tierra propia, la participación en procesos colectivos y organizativos, las oportunidades de poder acceder a la educación, a la cultura, a las tecnologías de la información y la comunicación, recogen esos proyectos de arraigo, ¿sí? Esos son los proyectos de arraigo y se sustentan en el trabajo colectivo, posibilitan también eso de los diálogos intergeneracionales que son tan importantes, fomentan la autonomía, posibilitan también la defensa y el cuidado de la vida y del territorio y se construyen desde las mismas comunidades y requieren con urgencia los aportes de esas nuevas generaciones, las ideas, sus conocimientos y sus propuestas. Digamos que estos proyectos de arraigo sin duda posibilitan que los proyectos de vida de los jóvenes se vinculen a procesos territoriales más amplios y requieren de la construcción de un nuevo lugar para los jóvenes y para los territorios rurales dentro del conjunto de la sociedad. Digamos que la ciudad finalmente es una promesa, es una ilusión que se ha construido desde distintas instancias y que muestra rápidamente su lado más cruel. Cuando un joven migra a la ciudad, rápidamente la ciudad muestra su lado más cruel y empieza el desencanto, los ritmos, las relaciones, la poca solidaridad que existe en la ciudad es fría, la ciudad está llena de desencuentros, la ciudad también genera soledad y el extrañamiento con la comida para las personas que venimos de región y que yo estoy aquí en Bogotá, pero las personas que venimos de región sentimos extrañamiento con la comida, con el paisaje y nos genera un poco de frustración. Entonces, creo que la ciudad es finalmente un espejismo. Gracias. Rocío, muchas gracias y creo que nuevamente volvemos sobre la discusión material del territorio, la discusión física del territorio. Como tú lo mencionas, estas migraciones, particularmente en los contextos rurales, se han venido, digamos que discutiendo y puesto sobre la mesa, sobre todo en la perspectiva de la dimensión productiva, económica, física, material de los territorios rurales en atención a la producción agroalimentaria, inclusive agroindustrial, pero no necesariamente se teje o se reconoce, se comprende, se problematiza, se asume, se aborda esa territorialidad simbólica que tú mencionas. Y sobre todo también lo que tú dijiste palabras atrás con relación a los territorios móviles, ¿no? La forma en que los jóvenes rurales, campesinos y demás llevan, por decirlo de una manera, a cuesta su territorio en términos muy simbólicos y a procesos y a través de procesos de territorialización, después de haber pasado por una desterritorialización seguramente por diferentes motivos, incluida la agroindustria, pues nuevamente viven o siguen viviendo en su territorio. Entonces yo creo que el tema de la migración es mucho más que una lectura fría sobre cómo aparentemente se están vaciando los territorios rurales. Pero bien, en este mismo sentido, Alejandra, sobre aquellos jóvenes que permanecen
en sus territorios, en defensa de los mismos. Cuéntanos cómo se configura su proyecto de vida, sus aspiraciones y al respecto, ¿qué papel tiene el territorio? Sí, bueno, yo creo que ya varias de las ideas como con las que, digamos, habíamos abordado esta pregunta inicialmente ya fueron como arrojadas. De entrada decir que volvemos y repetimos la tesis y que me parece supremamente potente, hablar de proyectos de arraigo y de desarraigo no implica hablar de proyectos excluyentes, no implica hablar de dinámicas que se oponen y que entran en conflicto las unas con las otras. Sobre todo porque en definitiva pues mucho de lo que recogía Rosy, ¿no? Las iniciativas de migración respecto a estos jóvenes rurales no necesariamente implican un desarraigo y un abandono de sus territorios. De hecho, lo que pasa con muchos es que se dirigen a las ciudades como buscando también estas ventajas y estas oportunidades que lo urbano ofrece y que a veces la ruralidad pues, se limitan tanto. Pero con el objetivo de precisamente retornar, con el objetivo de regresar y iniciar un trabajo colectivo, un trabajo que posibilite diálogos intergeneracionales, que fomente autonomía, que posibilite defensa y cuidado del territorio, digamos. Creemos que precisamente esos jóvenes que permanecen, lo que emprenden es una serie de acciones colectivas y de trabajo social que precisamente busca es defender eso que ellos tanto valoran, ese vínculo con su territorio. Particularmente, por ejemplo, pienso en casos como los de jóvenes de Chocó, digamos, hemos estado cercanos como a algunas experiencias en los jóvenes del Chocó y vemos cómo hay procesos de migración temporales, en donde, por ejemplo, del municipio de Medio Atrato se dirigen a Quibdó, la cabecera y la capital del departamento, y precisamente en estas migraciones temporales, pues el estudiante accede a la universidad superior si es el caso, o accede a otro tipo de educación, emprende otro tipo de conocimientos, siempre teniendo muy presente y en su agenda y en su cabeza y en su necesidad como sujeto político de eventualmente hacer y aprovechar esto como una forma de reivindicación de su lugar, de su territorio, de su identidad, de su comunidad, ¿no? Digamos, particularmente creo que esto lo hemos notado en un afán muy potente con las comunidades afro sobre todo y las comunidades étnicas. Sentimos que los jóvenes particularmente por ese vínculo tan personal que se genera con las culturas y con su territorialidad, siempre tienen la necesidad de regresar a sus raíces, a sus costumbres y de reafirmar esas expresiones para ellos de memoria, de añoranza, de ese lugar en el que se criaron. Rosy ya lo decía muy bien, finalmente la experiencia de la urbanidad para el joven rural es una experiencia hostil, es una experiencia que resulta para él siendo quebradora de muchas formas de vida, resulta confusa. Y al final lo que hace eso también es generar en cierto punto una necesidad mayor de reivindicación de lo propio. Entonces, digamos, en Chocó, digamos, particularmente me remito a este territorio porque hemos estado cercanos a este proceso y es en Chocó uno lo que ve es una serie de expresiones culturales de parte de los jóvenes que si bien van a Medellín, por ejemplo, la aspiración de muchos jóvenes rurales es en algún momento culminar sus estudios de bachillerato, si es posible, educación media y educación básica, y ir para una ciudad como Medellín o como Quibdó, pero siempre con la intención de regresar, de reivindicar cosas, de afianzar procesos, de consolidar lo que se le ofrece al territorio. Entonces, pues, digamos, esto es importante tenerlo presente porque siempre son movimientos que van y vienen, ¿no? Pero entonces también cuando digamos, las intenciones de perpetuar en el territorio, las intenciones de mantenerse, de arraigarse a ellos, están acompañadas por unos rasgos muy particulares. El primero es que
digamos, son jóvenes que si bien sienten ese arraigo, siempre también están abiertos a una mayor movilidad de intercambio con otros entornos. Las juventudes rurales de hoy se caracterizan por tener una apertura mayor a un intercambio de experiencias con otro tipo de culturas, la misma forma en la que ellos y que el mundo hoy globalizado también pone sobre la mesa el conocimiento de una cantidad de experiencias, hace que estos jóvenes desarrollen como un interés y una curiosidad muy genuina por estar en un constante intercambio con otras formas de ser. Y no necesariamente formas de ser que se vayan a otro lado del planeta, incluso formas de ser entre distintas veredas, entre distintos municipios del mismo departamento, entre ciudades. Sí, digamos, esa disposición de ellos siempre a un intercambio con otros entornos marca mucho la forma en cómo se empiezan a desarrollar su proyecto de vida en el territorio. Pero también entonces estamos hablando de unos jóvenes rurales que aun, a pesar de las enormes brechas que existen sociales en el país, pues son jóvenes que alcanzaron un nivel de educación mayor al que el de sus padres y madres, mayor al de sus abuelos y abuelas, y tienen aspiraciones, digamos, más grandes todavía. Y aspiraciones superiores en sus proyectos de vida que no necesariamente no porque rechacen la actividad agrícola o la actividad del campo, no es que lo rechacen, pero sí piensan en su relación con el territorio más allá de esta relación productiva y del agro. ¿Sí? Y entonces, pues, vemos que el vínculo que generan con la tierra va más allá de la producción de alimentos, que generan un vínculo con la tierra en donde empiezan a ver una serie de posibilidades enormes. Pienso, por ejemplo, particularmente en jóvenes, por ejemplo, como en el sur del Tolima, digamos, no es que es una cosa que sea como constante, grande, no es que sea un movimiento que ya sea muy notorio, pero sí vemos, por ejemplo, jóvenes en el sur del Tolima, en donde con sus habilidades que tienen con las nuevas tecnologías, con la información, con la comunicación, con todas estas herramientas que el mundo globalizado pone como a nuestro servicio también, pues son jóvenes que siempre intentan explorar en el campo nuevas opciones. Entonces, estamos hablando de proyectos de emprendimiento del agro, por ejemplo, como el café y el cacao, que son productos sustanciales en el Tolima, pero entonces ya no se piensan solo en una relación de producción de ellos arando la tierra, sino que también se piensan en una relación de marketing, ¿sí? De cómo posicionar una marca, cómo generar un agroturismo en estas tierras, cómo también hacerlo más ecológico, cómo generar no sé, nuevos posicionamientos de empresas, de emprendimientos. Entonces, son jóvenes que precisamente por sus habilidades del mundo tecnológico también empiezan a mirar cómo el agro puede entrar en nuevos mercados, finalmente mercados que responden a la lógica del sistema económico en el que nos movemos y que finalmente han ofrecido muchas ventajas y oportunidades para otro tipo de poblaciones y que a ellos en cierto punto sienten que es suficiente, que ya no quieren seguir rezagados frente a esas formas de comercio, frente a esas formas de emprendimiento, a esas formas de desarrollo económico. Y bueno, pues decir también que esas formas de emprendimiento también en ellos no están marcadas necesariamente por una lógica consumista pura y dura y un capitalismo exacerbado, sino que más bien también se mueven dentro de una lógica más de sustento, de sostenibilidad, de prácticas del medio ambiente, sí, de cuidado del medio ambiente, porque precisamente también están en ese deseo de impulsar su territorio, pero cuidar mucho de él. Entonces, sí, decir que los jóvenes que permanecen tienen como estos rasgos característicos que los hacen explorar nuevas formas. Y aunque estas son tendencias que empiezan a marcarse, la realidad es que todavía estamos lejos de lograr como que todas estas tendencias puedan consolidarse y que puedan darse como oportunidades generalizadas para todos. La realidad es que son
pocos los casos que logran sacar adelante este tipo de cosas, pero están ahí precisamente en esa lucha, porque pues de cualquier forma las grandes brechas sociales y económicas y educativas y políticas no han desaparecido. Incluso las brechas de género en los jóvenes rurales todavía son muy marcadas y todavía son muy alarmantes. Entonces todavía hay cosas en las que hay mucho, de hecho, en lo que hay que seguir trabajando, pero es más, así sentimos que se están proyectando los jóvenes frente a su territorio, en esta tensión entre la migración y el arraigo que siempre tienen en su corazón y en su proyecto político como sujetos políticos que son, pues tienen esta necesidad de siempre reivindicar el lugar de donde viene. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por precisar sobre varios aspectos al respecto de la pregunta. Quisiera volver con Alexander y preguntarte, John, en relación con tu experiencia en el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, quisiera preguntarte si tú consideras que realmente existen oportunidades para los jóvenes en los territorios rurales y al respecto, si existen espacios de participación social y política para los jóvenes en los territorios rurales. Bueno, yo creo que partamos desde el tema político. Dentro de las regiones, nosotros los jóvenes somos agentes activos para la construcción de la misma. Y quiero comentarles que las oportunidades que en muchos espacios del Estado, dentro del mismo son muy pocos. Y quiero colocar como ejemplo lo que venimos aquí desarrollando. En Chámeza, bastante joven por muchos años, salió del municipio a formarse. En ingenieros civiles, ingenieros ambientales, ingenieros de diferentes ramas, abogados. Una de las acciones que yo he tomado como mandatario, y lo digo más por mi municipio, fue que mi equipo de gobierno fuera construido el 100% con población, con profesionales de aquí del municipio. Y de hecho ha sido así. Y los ingenieros que construyen los puentes, las obras que lo hemos logrado gestionar, sean construidas por ingenieros del mismo municipio, teniendo en cuenta que uno busca que la gente regrese, que las personas vuelvan a su región. Hay es una forma que he buscado para que el joven chamezano regrese a su municipio. Y hay otra muy importante, creo que ustedes tocaron, y es que hay una gran cantidad de jóvenes que se han desplazado, han salido de su región por fuerza mayor, por el conflicto armado, por otras acciones muy diferentes. Lo digo particularmente en el caso mío, yo fui víctima del conflicto armado en secuestro y en desplazamiento, las dos, reconocido por el Estado. Hay una herramienta que muy poco se usa, que es presente, que ya que se llama retornos y reubicación para esta población en particularidad, incluye los jóvenes que han sido afectados. Yo veo que esta herramienta no se ha usado de la mejor manera en las regiones o en algunos mandatarios. Esta herramienta nos permite dimensionar con recursos propios del Estado, enfocando a planes de desarrollo y todo lo demás, qué es lo que realmente necesita el joven para regresar a su tierra, el que ha sido víctima de este conflicto y el que ha salido de su región. En esta herramienta ha sido construida por personas que obviamente desconocen realmente lo que quieren estas personas para retornar a sus regiones y construir y ser agentes políticos y sociales y todo lo pertinente. Lo digo aquí a manera de lo que venimos haciendo en los municipios, que ha sido construido por las mayorías que se sienten identificados en torno a esta situación. Creo que viene más el trabajo que tiene que hacer más desde los mandatarios locales, que conozcan y entiendan su territorio, que conozcan y entiendan la juventud, que deben convertirse en agentes generadores de oportunidades. Y como lo vengo diciendo, hemos aplicado y han regresado
abogados han regresado, personas que han salido y se han formado y hoy en día pues están aportando a la construcción de su municipio. Entonces, ese es mi aporte. Creo que también debe verse desde el punto de vista administrativo en cuanto al tema político. John, muchísimas gracias por tus aportes. Y bueno, en atención al tiempo, pues ya debemos ir cerrando. Algunas preguntas se nos van a quedar por fuera, pero hay una última antes de darle la palabra a Néstor, que nos ha venido recogiendo algunas preguntas, dudas que han venido manifestando nuestros asistentes. Quisiera ya para finalizar, para que cada uno en un minutico nos contara un poco cuál sería la recomendación que harían a la política pública a las personas o las organizaciones, las instituciones que diseñan la política pública con relación a la juventud rural en Colombia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes harían? De forma muy concreta. Pues yo creo que hay reclamos históricos que son persistentes, que no han sido escuchados, demandas a las que se les despoja de su autonomía y de legitimidad porque son tratadas como problemas de orden público. Cada vez que un joven rural demanda algo, se le despoja de su autonomía y de legitimidad a esa demanda y son tratados como problemas de orden público. Siempre son tratados como sospechosas. Yo creo que hoy los jóvenes quieren que se les vean como ciudadanos, como actores que se han ganado un espacio en la sociedad, y la estrategia no puede ser solo evitar que se vayan del campo. Yo creo que el joven requiere optar por la vida rural, digamos que optar por la vida rural requiere también de condiciones para quedarse, de oportunidades para desarrollarse en un entorno equitativo y en un entorno digno. Dentro de un esquema de política pública, uno diría, tienen que existir figuras que respalden a los jóvenes, que les ofrezcan garantías. No es brindar solamente un recurso, es ofrecerle todo el acompañamiento que el joven necesita, todo el acompañamiento. Cuando hablo de acompañamiento no me refiero solamente a los temas de asistencia técnica, sino todo el acompañamiento social, en educación financiera, en formación ciudadana, que el joven también pues lo demanda. Entonces creo que eso es muy importante, y creo que este acercamiento que hicimos a los jóvenes rurales muestra que es apremiante lograr también el reconocimiento de la diversidad de las juventudes rurales, de su valor social, de su papel político, y esto implica también abordar aspectos fundamentales para la juventud que habita en el campo, aspectos como la educación, el acceso a la tierra. Resulta entonces pues muy trascendental poder superar esa mirada del joven rural como vulnerable y pasar como a esa mirada del joven rural como sujeto de derechos y agente de cambio, con capacidad para opinar, para proponer y para decidir sobre los territorios que habitan. Gracias. Rocío, gracias. Alejandra, ¿qué agregarías como recomendación? Yo creo que dos cosas importantes. La primera es a los mandatarios y al sistema estatal. Digamos, la forma en la que incluso fue construida la política pública de educación rural dejó muchos vacíos, ¿sí? Dejó muchas cosas porque, claro, se construyeron y se establecieron ciertos espacios de participación para los jóvenes, pero nuevamente se dejó como muy a disposición de las alcaldías municipales y locales, de las administraciones más locales, que estos espacios se dieran. Y claro, en las grandes ciudades esto puede darse con más facilidad, pero la realidad es que en la ruralidad estas barreras vuelven y se presentan para poder establecer como estos espacios de participación de manera activa. Entonces yo creo que, digamos, frente a los tomadores de decisión, el mensaje es la forma en la que se está incluso construyendo y se construyó la política pública para los jóvenes, le dio un poco, dejó un poco limitado y un poco le da la espalda a los jóvenes como estos actores de decisiones sustanciales y con una opinión política muy fuerte, como lo resaltaba Rosy. Entonces, como que un mensaje de alerta y llamar la atención, porque, digamos, no siempre puede caer en la voluntad política del asunto de cómo se hagan o no se den estos espacios de participación. Tiene que haber un carácter más vinculante en este tipo de decisiones. Y lo segundo es decirle a los jóvenes,
digamos, lamentablemente es así, uno no quisiera que fuese así, pero es así. La ruralidad siempre va a tener que emprender un tipo de luchas mucho más fuertes, ¿no? Que requieren como de una coraza muy grande para confrontar todo lo que tienen que confrontar desde sus lugares de exclusión, desde sus lugares periféricos. Pero entonces decirle a los jóvenes, hey, la vitalidad que hay en ustedes y la vitalidad que hay para participar en este tipo de escenarios, pues ustedes la tienen y hay que seguir avanzando en esto. Nada más pensar que ahorita entre el 25 de junio y el 25 de julio se están recibiendo, en teoría, en las alcaldías municipales, se están recibiendo las candidaturas para ser parte del Consejo Municipal de Juventudes. Entonces, hey, pues miremos a ver cómo le hacemos, busquemos esos lugares, presentémonos. Digamos, un problema con estos lugares es que todavía están muy permeados por una lógica electoral que en Colombia tiene muchos vicios, pero bueno, el espacio está dado, intentemos buscar lugar ahí en eso y recordar que pues que por ejemplo este 25 de octubre se van a elegir esos consejos municipales de juventud para que empiecen a ejercer desde el próximo año. Entonces, que así sean condiciones limitadas, así haya que pelear mucho por esos espacios, pues igual hacer uso de eso, porque es lo que hay, es lo que la política permite en este instante. Y bueno, creo que lo que ha demostrado el campo en Colombia y la ruralidad en Colombia es que el empuje que tienen estas comunidades para seguir adelante a pesar de los 20.000 dificultades y obstáculos que tienen, pues está ahí, está esa fuerza. Entonces, pues nada, decirle a los jóvenes que guerriemos esos espacios y que busquemos que pueda la voz rescatarse ahí. Gracias, Alejandra. John Alexander, ¿qué agregarías como recomendación a la política pública? Yo creo que lo más importante es que la palabra correcta es participativa. La política pública tiene que ser participativa y aterrizar a la realidad. Buscar que sea construida por los, de hecho, no solamente la del joven rural, la de los jóvenes, sino muchas otras, pero más hablando de esta, es que debe ser participativa. Debe haber el espacio, la generación de espacio para que todo el mundo participe, sin distinción política, como lo acaba de mencionar quien me antecedió la palabra, y es una participación aterrizada a la realidad, aterrizada a una participación donde todo el mundo exprese lo que realmente quiere y anhela dentro de la política, esta política que tanto se anhela y se añora en cada una de las regiones. Los mandatarios tenemos la obligación de generar ese espacio y generarlo dentro de lo más propicio posible para que las personas puedan expresar y manifestar lo que quieren realmente dentro del mismo. Y trascender ideologías políticas. ¿Qué trascender? Porque desafortunadamente se ha generado una discusión y ha sido muy activa por parte de nosotros los jóvenes, es la discusión sobre la línea política de cada uno, afronta el vicio político que se enfrasca en torno a cada ejercicio de elección, el cual debe frenarse y estar procurando en que todos tenemos un común denominador, y es que siempre se den las cosas dentro de la mejor medida y el mejor alcance, y más en el tema de jóvenes, buscando pues que sea mucho más participativo. John Alexander, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces en este momento paso vamos a dar la palabra mejor a Néstor, que ha venido recogiendo algunas preguntas que han venido dejando los asistentes al webinar. Entonces, Néstor, tienes la palabra para quizá abordar, en la medida que el tiempo lo permita, 2 o 3 preguntas que pueden ser abiertas para que pues cualquiera de nuestros invitados las pueda abordar, ¿de acuerdo? Néstor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este interesante panel y muchas gracias a nuestros participantes por la altísima participación en preguntas. Infortunadamente el tiempo no nos va a dar. Hemos tratado como de agrupar las que más se nos han repetido para nuestros panelistas. La primera pregunta y la que más se nos ha repetido es: ¿qué tan fácil ven ustedes que las juventudes rurales regresen al campo, aquellas que ya migraron a la ciudad, y de una u otra manera puedan fortalecer esa mano de obra, tanto calificada y especializada como educada para la ruralidad? No sé cuál de nuestros panelistas nos quiera
dar una respuesta? Pues yo lo que creo allí es que la implementación, por ejemplo, de los acuerdos de paz ha puesto en evidencia como esa magnitud del desafío al que se enfrenta pues como el país en estos territorios rurales, los cuales pues han sido ocupados en su mayoría por actores armados para la guerra. Yo creo que esa Colombia rural que está encarnada en estas nuevas generaciones de jóvenes campesinos, de jóvenes negros, de jóvenes indígenas que han transitado pues como la mayor parte de su vida en medio de grandes conflictos, en medio de la pobreza, en medio de grandes reformas fallidas, pues amerita ser escuchada. Yo creo que el reconocimiento, lo que decía ahorita, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes rurales, del valor social que ellos representan y del papel político se constituyen uno de los principales retos de la sociedad y de la institucionalidad para cerrar todo ese ciclo de exclusión socioeconómica, de pobreza, de todo ese silencio sostenido por décadas y debe entenderse como el punto de partida para la construcción de paz en el país, que está muy anclada a todo el tema de la migración. Creo que el retorno de los jóvenes al campo y la migración de los jóvenes del campo está muy asociado con ese despojo simbólico y material del que han sido sujetos a lo largo de décadas. Entonces creo que su reconocimiento genera lo contrario a la migración, y es el retorno y quizá el arraigo. No sé si de pronto alguno de nuestros panelistas nos quiera complementar. Yo particularmente creería que mientras que, y esto no es solo para los jóvenes, creo que en general para la población rural, mientras que no se den unas garantías de mayor seguridad en términos de también este recrudecimiento que está existiendo del conflicto armado en Colombia, de nuevas formas de narcotráfico, las herencias de los odios políticos y heredados, mientras que, digamos, la ruralidad no, o sea, no nos propongamos ofrecer unas mejores condiciones de seguridad a la ruralidad, pues también es muy injusto pedirle al joven que regrese, ¿sí? Y decirle cómo es que usted tiene que luchar por su territorio, retornar y regresar lo que aprendió y no. Es injusto cuando nosotros como sociedad, como país, como Estado, como gobierno, en muchas formas, no les estamos dando las condiciones necesarias para regresar. Entonces, digamos, yo al respecto, en este instante, soy más de las que no tiene como tanta certeza respecto a que ellos puedan regresar tan fácilmente, pero digamos, el espíritu y la invitación siempre va a estar a que nos enfoquemos en la ruralidad y en las zonas, por ejemplo, PEDET de los municipios priorizados por el acuerdo, para que precisamente sigamos construyendo en estos territorios un escenario mucho más seguro para que ellos regresen. Muchas gracias. Una segunda temática que tocan muchos de nuestros participantes hoy es, digamos que si bien hay alternativas, pareciera ser un panorama un poco desesperanzador para la juventud rural. En ese orden de ideas, digamos, ¿qué se puede hacer para darle a estos jóvenes una autonomía y una cohesión, digamos, como movimiento, respetando un poco esa heterogeneidad que hemos hablado, que se ha venido hablando de la ruralidad y de los territorios rurales? Bueno, yo creo que el mayor espacio para generar autonomía dentro de la juventud es lograr también vincularlos a cada acción que se toma desde el punto de vista del sector público. Y yo creo que, de hecho, se debería contemplar dentro de los planes de desarrollo de cada región un capítulo exclusivo para el joven rural. Es indispensable que se implemente este tipo de acciones, las cuales nos van a ayudar a que sean vinculados y retornen a algunas de sus regiones, garantizando lo que
lo que mi antecesor acabó de decir en torno al tema de su región, para que sean vinculados y se sientan propios dentro de las mismas acciones que se van a tomar. Muchas gracias, alcalde. Ya para terminar con la última pregunta, y nos disculpan también nuestros participantes, trataremos también a los correos electrónicos darles respuesta a algunos comentarios. Una de las inquietudes grandes es acerca de, uno, pareciera ser que existen, digamos, investigaciones en temas de juventud rural, pero no pareciera haber una articulación como tal en estos trabajos. Digamos, algunos de nuestros participantes son investigadores y nos preguntan qué se puede hacer para hacer esa articulación, qué es lo que está faltando para crear ese trabajo conjunto en función de la ruralidad y cuál puede llegar a ser el rol de las universidades o el papel de las universidades para la transformación de la juventud rural. ¿No es alguno de nuestros panelistas que nos quiera dar un comentario al respecto? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es trascender pues algunas miradas, bueno, frente al papel de la universidad. Creo que hay allí como dos preguntas, pero yo sí creo que hay que trascender como esa mirada que orienta pues que valora fundamentalmente al joven, por ejemplo, como mano de obra y se le desconoce como un actor social, como un sujeto capaz de participar, como un sujeto con capacidad de opinar. Y creo que hay que superar también esa tendencia de homogenizar al joven rural y de desconocer pues como la diversidad de problemáticas y simplificar lo rural. Yo creo que allí hay un gran reto y es superar esa simplificación de lo rural, y creo que la academia tiene bastante por decir. Yo creo que lo rural necesita comprensiones específicas, es el reconocimiento y empezar a valorar como esas historias, como esas vivencias, como esas diversas situaciones y condiciones y posibilidades y seguramente barreras que se juegan allí pues como en los territorios. Digamos que yo creo que allí hay un reto pues fundamental que desde la academia se puede abordar, y creo que con ello se haría bastante. Muchísimas gracias, panelistas. También, digamos, de mi parte, complementar que también Utopía es un esfuerzo particularmente diseñado y desarrollado para llevar a la universidad a la ruralidad y a las juventudes rurales. Y digamos que esta serie de espacios permiten de una otra manera ir fortaleciendo y hacer crecer ese proyecto y ese sueño que tiene la universidad. Doctor Oscar, de mi parte, pues serían las preguntas. Como les comentaba, agradezco a los participantes la cantidad de comentarios que nos han hecho y trataremos de contestar a cada uno de ellos en sus correos electrónicos. Gracias, Néstor. Bueno, a todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Esta sesión, para que todos sepan, ha sido grabada y próximamente va a ser alojada en el canal de YouTube de la universidad para de repente quienes no pudieron estar la totalidad de la sesión o quienes de repente se inscribieron pero no pudieron estar por una u otra razón. A nuestros invitados, muchísimas gracias a Rocío, a Alejandra, a John por haber aceptado esta invitación, por sus enormes y valiosos aportes. Desde el observatorio les agradecemos mucho, entre otras cosas porque precisamente este evento es, digamos que, el abrebocas de lo que será nuestro foro y próximo magazine dedicado a los jóvenes o a las juventudes rurales, como ustedes lo han planteado, y que desde ya los invitamos para que también, y a John también, sean partícipes de este ejercicio, próximo ejercicio que vamos a realizar. Así que nuevamente a todos muchas gracias y bueno, un feliz resto de día y esperamos que nos podamos ver pronto nuevamente. Gracias a ustedes, gracias a la universidad, gracias y chévere el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias por el espacio y por tenernos. Un gusto. Muchas gracias desde Chames a todos ustedes por estar tan pendientes de lo que sucede. Hasta luego.